emisión del magazine La Ruta del Sol, sector 2. Hoy los saludo desde territorio de Puerto Salgar en Cundinamarca. Para hoy hemos preparado un programa muy especial y es que estaremos presentándoles los mejores sabores de estos 528 kilómetros de oportunidades. Estaremos visitando algunos restaurantes con los que ustedes se podrán encontrar cuando transiten por esta vía. Soy Karen Rocío Chávez y los invito a ver los titulares. Avanzamos por la Ruta del Sol, sector 2. Estos son los titulares. Los primeros 10 kilómetros de nueva vía fueron puestos al servicio de los usuarios en el tramo 1. En una ceremonia realizada en Puerto Salgar, Cundinamarca, el ministro de Transporte felicitó a la concesionaria Ruta del Sol SAS por su cumplimiento. Se lanzó la campaña Vaya a la Fija por el sendero peatonal, para educar a los habitantes de los sectores aledaños a los puntos de obra de construcción de los puentes en prevención y seguridad vial. Con fanfarrias y mucha alegría, los habitantes de Curumaní vivieron su propio carnaval. Las reinas y toda la guacherna se lució por su emotividad y despliegue de creatividad. En Puerto Boyacá ya se iniciaron las actividades del programa Creer en las instalaciones del SENA. Son cerca de 7.000 los beneficiados a lo largo de los 528 kilómetros de la Ruta del Sol sector 2. Puerto Salgar, otro municipio beneficiado con las asesorías de la concesionaria Ruta del Sol SAS para construir un plan de desarrollo acorde a los intereses y necesidades de la comunidad. Iniciamos esta emisión del magazine La Ruta del Sol sector 2 con un invitado. Él es el inspector de tráfico Juan Mauricio Uribe, a quien le damos la bienvenida al magazine. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, queremos preguntarle cuáles servicios se están prestando en la vía en este momento. Mira, los servicios que se prestan se llaman servicios conexos gratuitos. Son los servicios de carro taller, grúa liviana, grúa pesada, la ambulancia en caso de accidente y la policía de carreteras, que también está en continua comunicación con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Con mucho gusto, buenas tardes. Precisamente garantizar la seguridad vial es una de las prioridades y metas de la concesionaria Ruta del Sol SAS. Para ello también ha adelantado capacitaciones en el sur del departamento del Cesar a aquellos docentes que son los encargados de impartir cátedras a los que serán los futuros usuarios de la doble calzada. Desde la pedagogía se pueden lograr cambios significativos en el comportamiento de los seres humanos. Ese fue el mensaje central de la charla que cerca de un centenar de docentes de la región del sur del Cesar, en el municipio de La Gloria, recibieron como parte de la capacitación para impartir cátedra de competencias ciudadanas y de seguridad vial entre sus alumnos. Ha sido muy difícil que los maestros apliquen eso en las clases. Es muy difícil pasar de un modelo disciplinar a un modelo transdisciplinar. Es muy difícil pasar de contenidos a competencias y es muy difícil trabajar contextualizadamente, trabajar con lo que los niños necesitan saber, no lo que el maestro sabe, sino trabajar con las necesidades de los niños y en un nuevo concepto de aprendizaje que tiene que estar vinculado al desarrollo. Esta capacitación, apoyada por la concesionaria Ruta del Sol SAS, permite además saber que los cambios de comportamiento que se avecinan obligan a preparar a las nuevas generaciones en temas de interacción y adaptación con el nuevo trazado. En general, la Ruta del Sol, con todos los proyectos que maneja, se entrelaza. ¿Pero por qué es importante? Porque va a permitir que los niños, las niñas, por donde pasa la Ruta del Sol, manejen muy bien las competencias ciudadanas y sobre todo manejen la cultura del medio ambiente, la cultura de la señalización, la cultura vial en general, que les va a permitir ser ellos, tener una buena información, una buena formación para que así la puedan llevar a sus casas y a toda la comunidad. Para los docentes, el principal aporte radica en las nuevas herramientas que obtienen y en las habilidades de capacitación que tendrán para dictar sus clases con el apoyo del programa Enrutados. Si a nosotros como docentes nos dan la oportunidad de tener bien claras esas señales y esos signos que garantizan el bienestar, entonces pues obviamente vamos a tener una extensión hacia los estudiantes que va a generar un nivel de seguridad en nuestras localidades y pues agradecemos esta oportunidad con el programa de Ruta del Sol para que toda esta información sea el diario vivir de todos nosotros pues en los pueblos. La Ruta del Sol le agradecemos porque nos ha traído una capacitación que la estábamos necesitando y tenemos que involucrarnos con la Ruta del Sol para ver la función social que va a cumplir con estos municipios por donde
va a pasar la Ruta del Sol, pasa la Ruta del Sol. Estas actividades de formación se están replicando entre los docentes de la zona de influencia de la Ruta del Sol Sector 2 para que sus alumnos, las nuevas generaciones de usuarios de la doble calzada, aprendan a tener una movilidad segura. Con la presencia del ministro de Transportes, Germán Cardona, y los directivos de la concesionaria Ruta del Sol SAS, se dio al servicio el primer hito de 10 kilómetros en doble calzada de la Ruta del Sol. El consorcio Constructor Consol se comprometió con los colombianos a entregar 100 kilómetros al finalizar el año 2012. Avances de obra. Así va la construcción de la Ruta del Sol, Sector 2. En un acto lleno de emoción y de sobriedad, el ministro de Transporte Germán Cardona puso al servicio los primeros 10 kilómetros de la Ruta del Sol Sector 2 en el municipio de Puerto Salgar, en Cundinamarca. Allí destacó la obra como un ejemplo de cumplimiento. Bueno, abramos pues la vía y pidámosle a todos estos conductores que la utilicen con mucho respeto, con mucho juicio. Porque este es el ejemplo de cómo queremos desde el gobierno del presidente Santos que se sigan manejando las obras en Colombia. Este logro se debe a la dedicación y a la entrega de todos los empleados a quienes se les rindió un homenaje, pues sin su empeño y esfuerzo, el consorcio constructor Ruta del Sol Consol no hubiese logrado cumplir con este reto. Transmitimos nuestros más sinceros agradecimientos por su dedicación y compromiso a todos los integrantes de la concesionaria Ruta del Sol y del consorcio constructor Ruta del Sol Consol, quienes en su mayoría son residentes de la zona de influencia del proyecto. Muchas gracias. Esta inauguración permitió además realizar un anuncio positivo, pues Consol se comprometió con el gobierno nacional a entregar a finales de este año 100 kilómetros ya terminados. Odebrecht y Corficolombiana, como socios de este proyecto, se han comprometido para entregarnos, como ya lo dijo el doctor Eder, unos nuevos 10 kilómetros ya en la zona norte del país para la época de Semana Santa. Pero lo más importante es que dentro del acuerdo contractual que se tiene con ellos, nos deberían entregar en este año 2012 aproximadamente 65 kilómetros, y el acuerdo al que hemos llegado con Luis, con Eder y con todos los funcionarios es que nos van a entregar 100 kilómetros. Los alcaldes de la zona ven esta obra como una gran oportunidad de mejorar la economía y el turismo de la región. Pues es el principio de la era del desarrollo y la competitividad para el Magdalena Centro. Nosotros como puerta del Magdalena Centro, Puerto Boyacá estará con los brazos abiertos para recibir no solamente la Ruta del Sol, sino todos sus usuarios para que ingresen, pernoten, se alimenten, hagan el intercambio comercial. En abril se entregará un nuevo hito de 10 kilómetros pavimentados en el sector 6 de la Ruta del Sol, sector 2, entre Aguachica y La Mata. Continuamos en esta emisión del magazine La Ruta del Sol Sector 2 buscando los sabores de la vía, y yo le quiero contar a Cecilia pues que este ha sido uno de mis programas favoritos porque podemos conocer precisamente las especialidades de cada uno de los restaurantes. Este se llama La Ruta del Sol, qué mejor nombre. Y queremos saludar a esta hora a Cecilia Hernández, ella es la jefe de cocina. Bienvenida a nuestro magazine. Sí, con mucho gusto, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo le va? Muy bien, Cecilia, uno creería que el pescado es el plato favorito, pero no, aquí tienen otra especialidad. ¿Qué es lo que más piden los comensales? La cazuela de frijoles y la bandeja paisa, pero más que todo la cazuela de frijoles. Dime un truquito y contémosle aquí cómo preparar una buena cazuela de frijoles. La cazuela de frijoles se prepara los frijoles, se echan los frijolitos, lleva carne molida, lleva maicito, el toque secreto que no puede faltar. El maicito, los chicharrón picadito bien en cuadrito, miguitas de papas y la arepa y aguacate en cuadritos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias a ustedes y aquí para la orden. Invitación especial, cazuela de frijol en este restaurante. Yo de otro lado les cuento que para garantizar la seguridad de los peatones y de los habitantes que viven cerca
de las obras de construcción de los puentes de la doble calzada, pues se ha convertido en una prioridad para la concesionaria Ruta del Sol SAS. Por ello están incentivando la campaña Vaya a la Fija por el sendero peatonal para garantizar que las normas de seguridad se cumplan al 100%. Movilidad segura del Plan Social Básico. La seguridad de quienes habitan en los sectores donde se inician trabajos de construcción en la doble calzada son una prioridad y para ello se ideó la campaña Vaya a la Fija por los senderos peatonales. Esta campaña consiste en que los peatones actúen o se comporten de una manera segura. Se va a empezar a hacer una campaña y por eso se hizo un sendero peatonal al lado del puente, en la parte izquierda, donde los peatones van a tener la facilidad de pasar de una manera segura y también que ellos tengan en cuenta cuáles son sus derechos y también cuáles son sus deberes como actores viales sobre ese sendero peatonal. Esta estrategia se inició en los pasos aledaños del puente Sogamoso, donde ya se presentan maquinarias y movimientos de tierra que constituyen los primeros cimientos de este nuevo puente. Allí con actividades lúdicas y de capacitación se instruye tanto a chicos como a adultos de los compromisos para con su propia seguridad. ¿En qué consiste el sendero peatonal? Es un espacio de 2 metros, ¿sí?, que van a pasar los peatones y algunas motos, ¿sí? También teniendo en cuenta que eso no es una vía, es un sendero para peatones y por eso se hace esa campaña para explicarle a ellos cuáles son las acciones, cuáles deben ser sus comportamientos y cómo deben cruzar este sendero peatonal, para que tengan de una manera segura y cuando inicien la obra no haya ningún problema o inconveniente cuando esas personas pasen. En este momento estamos hablando con las comunidades porque la comunidad también está atenta por dónde van a pasar y lo han aceptado de una manera asertiva, pero vamos a hacer la campaña fuertes a partir de la otra semana con esos peatones. Y pues aquí, ¿qué se le hace? Se hace una campaña pedagógica donde se le entrega a las personas un volante que dice Vaya a la Fija y que también los demás conductores respeten a los peatones cuando estas personas vayan a cruzar la vía. Para los estudiantes, esta campaña les permite educarse en los nuevos códigos que les permite interactuar mejor con la nueva vía. Muy bueno, muy bueno. Y hay que explicárselo mejor a los niños y sobre todo a los niños, que son los que más ellos van creciendo y ellos aprenden. Mucho más fácil y a enseñarlos a que es un sendero peatonal y por dónde y las señales de tránsito y que tienen que pararse en la línea amarilla y que no deben de seguir de ahí y toda la cuestión. Llegar a la carretera, mirar para los dos lados, así sepa que el carro no está así en una sola orientación, pero mirar siempre para los dos lados. Eso es un cuidado que hay que tener. Por eso sí está circulando por zonas donde ya se inició la construcción de la doble calzada de la Ruta del Sol Sector 2, Vaya a la Fija por los senderos peatonales. Desde el sector conocido como la Y de Puerto Boyacá, los invito a una pausa de comerciales, pero cuando regresemos les contaré una información interesante para los habitantes precisamente de este municipio, y es que ya comenzaron actividades del programa Creer. También les mostraremos cómo vivieron los habitantes de Curumaní su propio carnaval. Todo esto cuando regresemos.